Impactante noticia sobre el caso de Brian Walsh en Massachusetts. Según tus abogados, quieres cambiar tu declaración. El hombre acusado de matar a su esposa se declara culpable, pero no como esperarías. Que entiendes las consecuencias de declararte culpable de esos dos delitos. Esto es Inside the Crime por Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. El caso de Brian Walsh ha estado en las noticias por años y la selección del jurado para su juicio debía empezar el martes. Por eso, muchos nos sorprendimos al anunciar hoy que se declararía culpable. Entiende que ese formulario establece por escrito lo que usted y yo acabamos de discutir hace un momento, sobre su voluntad de renunciar a sus derechos y declararse culpable de ambas acusaciones. Sí, su señoría. En un momento sorprendente en la sala del tribunal, Brian Walsh cambió su declaración en 2 de sus cargos de no culpable a culpable. Escuchemos cómo sucedió eso hoy en la corte. Jueza del Tribunal Superior de Massachusetts, según sus abogados, desea declararse culpable en los cargos de la acusación 002 y 003. Antes de aceptar el cambio de declaración de culpabilidad en esas dos acusaciones, debo hacerle algunas preguntas para asegurarme de que su decisión de declararse culpable sea voluntaria y que entienda las consecuencias de declararse culpable de esos dos delitos. Si en algún momento durante el transcurso de este diálogo no entiende algo de lo que le estoy diciendo, solo avísele a sus abogadas, permítales consultarlo con usted. Y de igual manera, si yo no entiendo algo que usted me está diciendo, le pediré una aclaración adicional. ¿Entiende, señor? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Brian Walsh. Muy bien. ¿Y señor Welch, tiene alguna dificultad para hablar o entender inglés? No, su señoría. ¿Cuántos años tiene, señor? Lo siento, no escuché eso. Claro, intentaré hablar en este micrófono. ¿Cuántos años tienes? 50. ¿Y cuál es tu fecha exacta de nacimiento? 31 de enero de 1975. ¿Dónde nació, señor? Boston. ¿Está casado? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y cuáles son sus edades? 9, 6 y el próximo mes Brian cumplirá 5. ¿Hasta qué grado llegaste en la escuela? ¿Universidad? ¿Algo de universidad? Eso fue hace año y medio o 2. Sí. ¿Y dónde fuiste a la escuela? Carnegie Mellon. ¿Qué estudiaste? Negocios de informática. Como adulta, ¿has tenido un empleo de tiempo completo? He tenido negocios propios. ¿Y en qué tipo de negocios? Principalmente consultoría. Está bien. Necesito hacerte algunas preguntas personales. Te voy a hacer esas preguntas ahora. ¿Alguna vez en el pasado has sido tratada por alguna enfermedad o condición mental? Sí. Cuéntame sobre ellas. Depresión. ¿Y sabes si tienes algo más además de depresión? Eso era lo principal. Muy bien. ¿Y actualmente sabes si tiene alguna enfermedad o condición mental, incluyendo depresión? No. ¿Está tomando algún medicamento? No. ¿En las últimas 24 horas ha consumido alguna droga legal o ilegal? No. ¿En las últimas 24 horas ha consumido alcohol o alguna bebida alcohólica? No. ¿Tiene la mente clara hoy? Sí. Dígame con sus propias palabras, señor. ¿Por qué está aquí? Me declaro culpable. Por esos dos cargos. Sí. Y entiende que su juicio comienza hoy por la primera acusación. Muy bien. Para la defensa, ¿ha tenido problemas para comunicarse con su cliente? No, su señoría. ¿Y cree usted que él ha entendido el consejo que le ha proporcionado? Igual.
Así que en este momento voy a repasar lo que se llama la renuncia de derechos. Y al final te voy a devolver el formulario que creo que firmaste más temprano hoy. Entiende, señor, que al declararse culpable está renunciando a su derecho de tener un juicio público, justo e imparcial. En cuanto a cada una de las dos acusaciones por las que ahora se está declarando culpable, con o sin jurado, para determinar su culpabilidad o inocencia. Sí, su señoría. ¿Y entiende que si fuera a juicio no tendría que probar nada? Por ejemplo, nunca tendría que testificar ni llamar a testigos. Ningún jurado podría usarlo en su contra si no presentara ninguna prueba en absoluto. En cambio, es la mancomunidad la que tiene la carga de la prueba. Usted es culpable de cada uno de los delitos y de cada elemento de esos delitos, más allá de toda duda razonable. ¿Entiende eso? Entiendo, sí. Tiene derecho a ser juzgada por un jurado de 12 personas seleccionadas de su comunidad y tendría derecho a participar en la selección del jurado. No podría ser declarada culpable a menos que la Fiscalía convenza a los 12 miembros del jurado de que usted es culpable, más allá de toda duda razonable, y que todos estén de acuerdo de manera unánime en que es culpable. ¿Entiende? Sí, su señoría. Tiene derecho a ser juzgada por un juez en vez de un jurado. La jueza solo podría hallarla culpable si la Fiscalía presenta pruebas suficientes para convencerla más allá de toda duda razonable. ¿Lo entiende? Sí. Entiende que, si fuera a juicio, tendría el derecho de enfrentar a sus acusadores y a cualquier otro testigo que pudiera declarar en su contra. Al enfrentarlos y permitir que sus abogados les hagan preguntas, Sí, su señoría. sabe que en un juicio podría llamar testigos, presentar pruebas y testificar en su defensa si quiere. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Entiende que al declararse culpable hoy aquí está renunciando a su derecho de presentar cualquier argumento o moción que sus abogados hayan hecho o presentado en su nombre en este caso. Esto puede incluir mociones para desestimar y suprimir, así como su derecho a apelar cualquier fallo o decisión que el tribunal ya haya tomado en este caso. Sí, su señoría. ¿Está dispuesta a renunciar a esos derechos? Sí, su señoría. Señor, ya lo entregué. El oficial de la corte le dio la renuncia de derechos de la acusada. ¿Conoce ese formulario? Sí, su señoría. ¿Y leyó ese documento o alguien se lo leyó? Sí, su señoría. Lo leí. ¿Lo consultó con sus abogados? ¿Lo entiende? ¿Comprende el formulario de renuncia de derechos? Sí, su señoría. Usted entiende que ese formulario establece por escrito lo que usted y yo acabamos de discutir hace un momento. En cuanto a su disposición de renunciar a sus derechos constitucionales y legales y declararse culpable de las dos acusaciones. Sí, su señoría. ¿Esa es su firma al final del documento? Sí, su señoría. Lo firmó voluntariamente. Sí, su señoría. Lo firmé por voluntad propia. Al firmar ese formulario, me está confirmando por escrito, señor, que está al tanto de los derechos explicados en el formulario, que los entiende y que los renuncia voluntariamente. ¿Es correcto? Sí. ¿Entiende, señor, que se está declarando culpable de las siguientes dos acusaciones? Acusación 002, que lo acusa de haber engañado intencionalmente una investigación policial, una investigación criminal en violación de las leyes generales de Massachusetts, capítulo 268, sección 13b, y en la acusación 003. Se está declarando culpable de, sin estar legalmente autorizado por las autoridades correspondientes, trasladar intencionalmente un cuerpo humano o sus restos en violación de las leyes generales de Massachusetts, capítulo 272, sección 71. ¿Entiende eso? Sí, su señoría. ¿Y ha hablado con sus abogadas sobre cada una de estas dos acusaciones? Sí, su señoría. Su abogada le explicó los elementos que la Fiscalía debe probar de ambas acusaciones más allá de toda duda razonable. Sí, su señoría. ¿Entiende cada acusación?
Lo siento. ¿Entiende cada acusación? Sí, su señoría. La abogada defensora ya explicó a su clienta los elementos de ambos delitos. Voy a pedir que la asistente de la Fiscalía, quien desee hacerlo, me diga cuáles son las sentencias máximas y mínimas. Y no creo que haya sentencias mínimas obligatorias, pero puede decirme si las hay. No existen sentencias mínimas obligatorias, su señoría. La sentencia máxima por el cargo 2 es de 10 años, a menos que la investigación sea por un delito capital. Y entonces es un aumento de sentencia de hasta 20 años. Por el cargo 3 es hasta 3 años en prisión estatal. Gracias, señor Walsh. Escuchó las máximas sentencias posibles para los cargos que mencionó la Commonwealth. Sí, su señoría. ¿Y entiende esos cargos potenciales máximos de delito, las sentencias? Sí, su señoría. ¿Entiende que tengo la autoridad para imponer sentencias consecutivas en las acusaciones? Es decir, por ejemplo, que la sentencia del segundo cargo comenzaría solo después de que termine su sentencia por el primer cargo. Sí, su señoría. ¿Entiende que si le impongo un periodo de libertad condicional, estará sujeta a los términos impuestos, como no cometer delitos y presentarse ante su oficial de libertad condicional? Sí, su señoría. Si más adelante se determina que ha violado alguno de los términos o condiciones de su libertad condicional, un juez podría sentenciarla hasta la pena máxima permitida por la ley por cualquiera de los cargos en los que se haya determinado que violó la libertad condicional, y estaría obligado a sentenciarla a cualquier pena mínima obligatoria que exija la ley. Sí, su señoría. ¿Entiende lo que acabo de explicar? Sí. Declararse culpable tiene ciertas implicaciones para usted y ahora voy a explicarle esas implicaciones. La primera es la prueba de ácido desoxirribonucleico. Al declararse culpable de estas dos acusaciones, la ley le exigirá que proporcione una muestra de su sangre, cabello y o saliva. Y esa muestra pasará a formar parte de la base de datos de ácido desoxirribonucleico de Massachusetts. Se le exigirá que pague el costo de recolectar, preparar y procesar esa muestra. A menos que se determine que usted es indigente y el incumplimiento de esta ley la someterá a sanciones penales adicionales. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. ¿Aún quiere declararse culpable? Sí, su señoría. Sé que más temprano en el coloquio de esta mañana me dijo que nació en Boston y no tengo razón para dudarlo. Pero la ley exige que le dé advertencias con respecto a las consecuencias migratorias y ahora le voy a dar esas consecuencias migratorias. Si usted no es ciudadana de los Estados Unidos, se le informa que mi aceptación de su declaración de culpabilidad puede tener como consecuencia la deportación, la exclusión de admisión a los Estados Unidos y la negación de su solicitud de naturalización, mientras que conforme a las leyes federales. Además, si el delito por el que se está declarando culpable es bajo la ley federal, uno que presumiblemente exige su expulsión de los Estados Unidos y los funcionarios federales buscan su expulsión, es casi seguro que esta condena cause deportación, rechazo de entrada a Estados Unidos o negación de naturalización, según esas leyes federales. ¿Entiende lo que dije? Sí. ¿Su abogada le informó de estas consecuencias si no es ciudadana de Estados Unidos? Sí, su señoría. Y, entendiendo eso, ¿aún desea declararse culpable? Sí, su honor. Porque la sentencia de la acusación. Número 2. Podría ser una sentencia, una condena en prisión estatal de 3 años o más. Ahora te voy a dar lo que se llama la advertencia de la ley para delincuentes habituales, que estoy obligada a darte. Aquí está. Si en el futuro eres declarada o te declaras culpable de una tercera o más ofensas dentro de los delitos cubiertos por el estatuto, entonces 1, puede ser encarcelada en una prisión estatal por el plazo máximo que la ley establece para esa tercera ofensa o las subsecuentes. 2, tu sentencia no podría ser reducida ni suspendida. Y 3, podrías no ser elegible para libertad condicional, libertad bajo palabra, trabajo, liberación o permiso temporal, o para recibir cualquier reducción en la sentencia por buena conducta. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Sí, su señoría.
Y entendiendo lo que te he explicado con respecto a estas consecuencias de la sentencia, ¿aún estás dispuesta a declararte culpable de los dos cargos? Sí, su señoría. Muy bien. Ahora le voy a pedir a la asistente de la Fiscalía que resuma las pruebas que la Commonwealth habría presentado en su contra si usted fuera a juicio. En este caso, le voy a pedir, señor, que escuche con atención, porque cuando la asistente de la Fiscalía termine, le voy a hacer algunas preguntas sobre los hechos que ella haya mencionado. Antes de analizar las pruebas contra Brian Walsh, es importante mencionar que no se declaró culpable del asesinato de su esposa, Anna. En cambio, fue por dos cargos: transportar intencionalmente un cuerpo humano en violación de la ley estatal y engañar a la policía. Esta es la evidencia que los fiscales tenían contra Brian si esos cargos se hubieran presentado en su juicio. Su señoría, con respecto al cargo 002 de engañar a la policía en violación de las leyes de Massachusetts, Leyes Terminales, capítulo 268, sección 13b. Entre el 1 y el 8 de enero de 2023, el señor Walsh engañó intencionalmente a los oficiales de policía con la intención de obstaculizar, obstruir, retrasar, interferir o impedir la investigación criminal sobre la desaparición y asesinato de Anna Walsh. El acusado engañó a la policía de Cohasset el 4 de enero de 2023 cuando Afrir informó que su esposa, Anna Walsh, estaba desaparecida. Declaró a un oficial de policía de Cohasset que Anna Walsh salió de la residencia Walsh en el 516 de Chief Justice Cushing Highway la mañana del 1 de enero de 2023. Tomé un Uber o Lyft al aeropuerto Logan para regresar a Washington, Distrito de Columbia, por una emergencia laboral. El acusado siguió engañando a la policía al dar declaraciones falsas sobre que Anna Walsh seguía viva, que salió voluntariamente de la residencia Walsh, y al detallar su paradero el 1 de enero de 2023, oficiales de policía de Cohasset y de la Policía Estatal de Massachusetts. El acusado continuó haciendo declaraciones falsas cuando los oficiales de policía de estas agencias se reunieron con él, incluyendo la noche del 4 de enero, el 5 de enero, el 7 de enero y el 8 de enero. En enero de 2023, el Departamento de Policía de Cohasset tenía unos 20 oficiales de tiempo completo, incluidos 2 detectives. La policía de Cohasset usó todos sus recursos para buscar a Anna Walsh. Solicitaron ayudas a otros departamentos y agencias. El 6 de enero, la policía de Cohasset dio una conferencia de prensa pidiendo ayuda para localizar a Anna Walsh. Las declaraciones falsas y engañosas del acusado llevaron a costosas acciones de agencias y oficiales de policía con gran impacto financiero y emocional. El Departamento de Bomberos de Cohasset buscó en una piscina de la casa de Walsh. Equipos de oficiales de policía de varias agencias y departamentos, incluyendo un equipo canino, participaron en un rastreo a gran escala en el área alrededor de la residencia de Walsh. Durante Clement, la Policía Metropolitana de Distrito de Columbia intentó localizar a Anna Walsh en Washington, Distrito de Columbia, y Massachusetts. Oficiales de policía, incluyendo a la policía de Cohasset, detectives de la Policía Estatal de Massachusetts y otras unidades de la Policía Estatal de Massachusetts, viajaron a Washington para buscar a Anna Walsh. Por la defensa y declaraciones falsas, la conducta del acusado fue intencional. Sus declaraciones impidieron, obstruyeron, retrasaron y de otras maneras interfirieron con la investigación criminal. Los retrasos causaron que la basura donde el acusado arrojó los restos de Anna Walsh fuera incinerada. ¿Por qué no haces una pausa ahí? Vamos a tratar el cargo 1 y, discúlpame, el cargo 2 y luego pasaremos al cargo 3. Sí, su señoría. Muy bien. Entonces, señor Walsh, escuchó lo que acaba de decir la fiscal adjunta del distrito con respecto a la declaración de la conducta delictiva para la acusación 002 por engañar a la policía. Su señoría, si me permite. El señor Walsh admite la exposición de los hechos sobre la acusación recién leída por el gobierno. En la medida en que se alega, él sí impidió y obstruyó la investigación criminal sobre la desaparición de Anna Walsh. Obviamente nos oponemos y él no está admitiendo ni el asesinato. La segunda parte de los hechos que el gobierno acaba de leer, con la que no estamos de acuerdo, es la última oración. Las demoras provocaron que los restos de Anna Walsh depositados por el acusado en los contenedores de basura fueran incinerados. Respecto a los demás hechos, él los admitirá.
Bien, señor Walsh, ya escuchó lo que dijo la abogada Porges. Es como decir en lo que respecta, es otra manera de decir que está limitado a esto. Y escuchó lo que su abogada acaba de decir. Entendiendo esas limitaciones, tal como las expresó su abogada, ¿usted realizó o se unió a otros para realizar esos actos? ¿Entiende que al declararse culpable está admitiendo que los hechos descritos y revisados por su abogada son ciertos? Sí, ¿Lo son? sí, Señor Walsh, usted de hecho engañó deliberadamente a varias autoridades, incluyendo a miembros del Departamento de Policía de Cohasset y de la Policía Estatal de Massachusetts, con la intención de obstaculizar o interferir en una investigación criminal sobre la desaparición de Anna Walsh. sí, su señoría. Muy bien, pasando a la acusación número 3. Gracias, su señoría. Transportar un cuerpo humano en contra de la ley terminal de Massachusetts corresponde al capítulo 273, sección 71. En o alrededor de y entre el 1 de enero y el 8 de enero de 2023, Brian Walsh transportó deliberadamente el cuerpo de Anna Walsh o los restos de ella desde la residencia Walsh en el 516 de Chief Justice Cushing Highway en Cohasset, al trasladar y deshacerse del cuerpo o restos de Anna Walsh sin autorización legal en contenedores de basura del este de Massachusetts. Las acciones del acusado fueron intencionales. Anna Walsh, su esposa y madre de sus 3 hijos, no era una desconocida para él. El acusado buscó en Internet cómo deshacerse de un cuerpo, investigó contenedores de basura y fue a esos sitios. Al deshacerse del cuerpo de Anna Walsh, el acusado no cumplió con la ley. Gracias, señor. ¿Escuchó lo que la Fiscalía acaba de alegar que probaría? El caso fue a juicio por la acusación 3. Sí, su señoría. ¿Y usted hizo esas cosas o se unió a otros para hacer esos actos? Sí, su señoría. ¿Entiende que al declararse culpable hoy está admitiendo los hechos que acaba de describir la ADA Connor? Sí, su señoría. Señor Walsh, usted de hecho retiró o trasladó intencionalmente el cuerpo de Anna Walsh o sus restos sin estar legalmente autorizado para hacerlo. Sí, su señoría. ¿Se declara culpable de estas acusaciones voluntariamente y por decisión propia? Sí, su señoría. ¿Alguien la ha amenazado u obligado a declararse culpable de estas acusaciones? No, su señoría. ¿Alguien le ha prometido algo a cambio de que se declare culpable de estas 2 acusaciones? Disculpe, no existe acuerdo de culpabilidad, a diferencia de lo que hablamos antes. Eso es lo que pasa cuando sigues leyendo del libro y no deberías hacerlo. ¿Alguien le ha prometido algo a cambio de declararse culpable de estas 2 acusaciones? No, su señoría. ¿Ha tenido suficiente tiempo para hablar con su abogada sobre sus derechos, su caso, sus defensas y las posibles consecuencias de declararse culpable? Sí, su señoría. ¿Y siente que la abogada Tipton y la abogada Porges han actuado en su mejor interés? ¿Que él y ella la han representado de manera completa, justa y adecuada en este caso? Sí. ¿Alguna pregunta que le hice hoy le causó confusión? No, su señoría. Entonces, señor, se declara culpable de estas 2 acusaciones porque así lo desea y porque es culpable. ¿Es correcto? Eso es correcto. Abogada, ¿sabe usted en la defensa, primero, sabe de alguna razón por la que no deba aceptar la declaración de culpabilidad de su cliente? No, su señoría. La misma pregunta para la fiscalía. Su señoría, seré breve, pero tuvimos hablado, pero esta es una declaración de culpabilidad sin negociación con la fiscalía y teníamos algunas objeciones al respecto. Pero mi preocupación era que el acusado aprobara el caso en base a los hechos y la fiscalía lo interpretó así. Por eso no debo aceptar esto. Además, hay otra razón. El tercer cargo gira en torno a la disposición inadecuada de los restos de la señora Walsh. Al preguntarle su estado civil, el acusado respondió que estaba casado, por lo tanto, su señoría. Entonces, eso no es una evaluación precisa de su estado actual ante el tribunal y podría invalidar la declaración. Así que creo que se le debe hacer esa pregunta de nuevo. Y creo que si él sigue diciendo que está casado, está negando los hechos del cargo 3. Daré a la defensora oportunidad de hablar con su cliente.
Su señoría, disculpe. No escuché claramente lo que dijo el señor Connor. En respuesta a una de las primeras preguntas que le hice al acusado, le pregunté si estaba casado y él dijo que sí, que lo estaba. Y la Fiscalía está planteando el punto de que si eso fuera cierto podría anular la prueba de la exhumación, la cual requiere un cuerpo humano o restos. ¿Quiere hablar con su cliente sobre eso? Un momento, su señoría. Señor Walsh, hoy le pregunté si estaba casado y usted dijo que sí. ¿Lo recuerda? Sí, su señoría. ¿Y es correcto que estuvo casado con Anna Walsh por un periodo de tiempo? Sí, su señoría. Y que según la ley, la muerte extingue el matrimonio, aunque puede que no sea así religiosamente o espiritualmente. Por ley, si alguien muere, ya no puede seguir casada con esa persona. ¿Lo entiende? Sí, su señoría. Entonces, ¿está casada hoy? Su señoría, si me permite. En lo que respecta a discusiones previas, para efectos de un acuerdo de culpabilidad exitoso y cumplir con los elementos del delito, él acepta que legalmente no está casado hoy. Muy bien, ¿escuchaste lo que tu abogada acaba de decir? ¿De acuerdo con lo que tu abogada acaba de decir? Sí, su señoría, estoy de acuerdo. Muy bien, ¿hay algo más que necesitemos cubrir? No, su señoría. Muy bien, en la medida en que la Fiscalía se oponga a la aceptación de la declaración por otros motivos, esa objeción queda desestimada. Mi labor aquí es asegurar que tenga una declaración válida. Y eso significa que la acusada se está declarando culpable de los elementos que la Fiscalía tendría que probar más allá de toda duda razonable. Y he preguntado lo suficiente para asegurarme de que él ha admitido cada uno de los elementos de los dos delitos de las acusaciones 02 y 03. Así que sé que discutimos anteriormente el tema de la notificación a la víctima. Y ahora pediré en el acta para la mancomunidad. La mancomunidad ha informado a las víctimas de este caso sobre la oferta del acusado de cambiar su declaración a culpable. Sí, hemos notificado a las víctimas, su señoría. Y según nuestras conversaciones previas, entiendo que las víctimas pueden desear dirigirse a este tribunal antes de que se dicte sentencia al acusado. Eso es correcto, su señoría. Muy bien, y ambas partes, como ya lo hemos hablado, han acordado que no vamos a dictar sentencia. El acusado se declara culpable de las acusaciones actuales, ¿correcto? Eso es correcto, su señoría. Abogada Tipton Borges. Muy bien. Y, por supuesto, les daremos a las víctimas una oportunidad razonable de dirigirse al tribunal antes de la sentencia. Gracias, su señoría. Entiende, señor Walsh, que en el momento en que lleguemos a la sentencia por ley, no estoy obligada a seguir ninguna recomendación hecha por la Fiscalía o sus abogados. ¿Usted entiende eso? Sí, su señoría. Y que puedo imponer cualquier sentencia permitida por la ley hasta la pena máxima permitida. Sí, su señoría. Habiendo considerado lo del señor Walsh, consideraré los antecedentes penales del señor Walsh, las pruebas del gobierno y luego las declaraciones de la víctima para la sentencia. Considero que el señor Walsh ha cumplido con los requisitos para presentar una declaración de culpabilidad en el cargo 2 y en el cargo 3. El cambio de actitud de Brian vuelve interesante su defensa en el juicio. Los fiscales sostienen que él mató y desmembró a su esposa Anna. Las búsquedas en Google del dispositivo de su hijo señalaron a Brian como principal sospechoso. Lo que me gustaría hacer ahora es simplemente describir sus acciones en los días a partir del 1 de enero. El acusado indicó el 1 de enero a las 3 de la tarde, hizo mandados y luego fue a casa de su madre en Swampscott, pero omitió detalles por no tener su teléfono. Dijo que supo que estaba perdido al ver el barco pirata en la Ruta 1. El acusado estuvo 15 minutos, luego fue a Whole Foods y Sebes. Se revisaron las cámaras de vigilancia y él no entró a ninguna de esas tiendas. El 4 de enero, primero el acusado buscó en Google usando el iPad de su hijo.
Algunas de las búsquedas son las siguientes, teniendo en cuenta que el acusado dijo que salió a las 6 de la mañana. A las 4:55 am del 1 de enero, buscó cuánto tarda un cuerpo en oler. A las 4:58 de la mañana, buscó cómo evitar que un cuerpo se descomponga. A las 5:20 de la mañana, buscó cómo atar el cuerpo. A las 5:47 de la mañana. 10 maneras de deshacerse de un cadáver, si realmente lo necesitas. A las 6:25 de la mañana del día primero, ¿cuánto tiempo debe estar desaparecida una persona para heredar? A las 6:34 de la mañana. En el primero, se pueden tirar partes del cuerpo a las 9:29 de la mañana. ¿Qué hace el formaldehído? A las 9:34 de la mañana en el primero. ¿Cuánto dura el ácido desoxirribonucleico? A las 9:59 de la mañana. Se puede identificar los restos de Tasha. A las 11:34 de la mañana. Desmembramiento y las mejores formas de deshacerse de un cuerpo. 11:44. ¿Cómo limpiar sangre de un piso de madera? A las 11:56. Lo primero es la aluminol para detectar sangre. A la 1:08. ¿Qué ocurre al sumergir partes del cuerpo en amoníaco? A la 1:21 de la tarde. ¿Es mejor tirar la ropa de la escena del crimen o lavarla? Eso fue el 1 de enero. También se obtuvo información del teléfono del acusado que mostró que el 2 de enero él estaba en Home Goods en Norwell, donde compró 3 toallitas. También hubo más búsquedas en Google el 2 de enero, a las 12:45 de la tarde. ¿Sierra para metales es la mejor herramienta para desmembrar? A la 1:10 de la tarde. ¿Pueden acusarte de asesinato sin un cuerpo? A la 1:14 de la tarde. ¿Se puede identificar un cuerpo con los dientes rotos? Desde aquella audiencia de 2023, Brian Walsh ha permanecido tras las rejas sin derecho a fianza. Desde entonces, los fiscales han compartido más detalles. Ana contaba con un seguro de vida de casi $3 millones, siendo su esposo el único beneficiario. La defensa de Brian sostiene que no necesitaba el dinero y hubo otro giro importante que podría ayudarles. Lo veremos en el juicio. Miguel Proctor, principal investigador en el caso de Karen Read, también investigó a Brian Walsh. Proctor fue relevado de su cargo después de enviar mensajes groseros, llamar a Karen Read una loca y decirle a su hermana que deseaba que Read se suicidara. Aunque Proctor afirmó que sus emociones lo dominaron, fue relevado de su cargo después de que el caso de Read terminara en juicio nulo el verano pasado. Todas sabemos que Karen fue absuelta del cargo de asesinato este verano. Sin embargo, las abogadas defensoras de Brian Walsh han realizado varias audiencias tratando de obtener correos electrónicos y mensajes de texto de Michael Proctor. La defensa alegó que las investigadoras obtuvieron ilegalmente las búsquedas de Google usadas como evidencia. En la audiencia del lunes, antes de la declaración de Brian, las fiscales afirmaron tener carpetas con material electrónico de una MacBook Pro hallada en la casa de los Walsh y planean mostrarla al jurado como evidencia. Tal vez la audiencia del lunes hizo que Brian cambiara su declaración, pero no es seguro. Lo que tampoco está claro es si, en otro intento desesperado, Brian planea subir al estrado para defenderse él mismo. Sigue la selección del jurado y no se sabe cuándo iniciarán los alegatos de apertura que antes se planearon para después del Día de Acción de Gracias. Una vez que comience el juicio, lo transmitiremos en vivo en nuestra página de YouTube del juicio. Soy Elizabeth Milner y muchas gracias por sintonizar este episodio de Dentro del Crimen.